la doctora Nora. Listo. La grabación empezó. Estoy con audio y con video, por favor. Confírmenme. Sí, ingeniero, está con audio y video, se lo escucha muy bien. Listo, Lady, cuando quieras para empezar, por favor. ¿Empezamos ya, Israel, o esperamos unos minutos más? Podemos esperar unos 2 minutos que los participantes sigan ingresando. Unos 2 minutos y lo empezamos ya. Sí, está bien. Cuando esté dentro de la charla, ¿prefieren que deje prendido el video o puedo suspender el video? Como mejor se acomode, ingeniero, no hay ningún problema. Mientras yo de la charla. Yo pienso que es mejor dejar prendido el video para que vean mis hermosas rocas de atrás, ¿sí las ven? Sí, ingeniero, usted lo alcanza a ver. No se conecta todavía, ¿no? Israel, ¿me confirmas el audio? Sí, Lady, está muy bien. Dale. Buenas tardes con todos los presentes. A nombre del capítulo estudiantil ESME Universidad Central del Ecuador, les damos la bienvenida al curso Concesiones Mineras, Exploración y Procedimientos. Mi nombre es Lady Elizabeth Noroña y les estaré acompañando en el transcurso de la tarde. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su presencia y de forma especial a nuestros ponentes, el ingeniero John Bolaños y la doctora Nora Yepes. A continuación, le doy paso a Andrea Carrión, presidenta del capítulo estudiantil ESME UC, quien brindará las palabras de bienvenida. Adelante, Andrea. Gracias, Lady. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy en este curso. Sé que va a ser una tarde muy fructífera el día de hoy, el día de mañana, y por supuesto darle gracias al ingeniero John Bolaños, que es una parte muy importante dentro de nuestro capítulo, y también a la doctora Yepes, una persona con la que he tenido el placer de recibir clases, y estoy segura de que todos sus conocimientos, tanto como los del ingeniero John Bolaños como los de la doctora Yepes, van a ser de gran ayuda y un apoyo también en todas las actividades que a futuro desarrollemos como ingenieros de mina, y por supuesto si hay personas que no se desarrollan como profesionales en este campo, pues creo que también será muy interesante que tengan estos conocimientos y puedan relacionarlos con otros o complementarlos con otros que ya hayan adquirido.
Creo que no hay mucho más que decir. En verdad espero que aprovechen este curso. Cualquier duda, pues estoy segura de que el ingeniero y la doctora estarán encantados de resolvérsela y de nuevo agradecerles por acompañarnos hoy. Gracias, Lady. Gracias, Andrea. Para que este evento se desarrolle de la mejor manera, les daré a conocer varios aspectos generales. Por favor, tomarles muy en cuenta. El curso está planificado para 2 días, el día de hoy jueves 14 y mañana viernes 15. Es importante que asistan los 2 días porque existe una parte práctica del curso, para lo cual se pide estar muy atentos durante las intervenciones de nuestros ponentes. Se enviará un informe que será desarrollado en conjunto durante la reunión y esto nos ayudará a controlar el aprendizaje. También se les recuerda colocar su usuario de forma correcta según el formulario de inscripción, sus nombres y sus apellidos, mantener el micrófono y la cámara apagada durante toda la intervención de nuestros expositores, esto para evitar interrupciones. Se les enviará un formulario de asistencia a través del chat, por favor llenarlo de forma correcta. También se les recuerda que la certificación será exclusiva para los miembros del capítulo estudiantil SME Universidad Central. Agradecemos la acogida que ha tenido el curso y les invitamos a ser miembros del capítulo estudiantil. Más adelante se les otorgará la información necesaria para el proceso. Si tienen alguna duda, podrán hacerlo mediante el chat en cualquier momento de la ponencia. Estas serán respondidas al final de la misma. Se recomienda identificarse con el nombre y la institución a la que pertenecen y la respectiva pregunta. También se tendrá un receso de 15 minutos después de la primera presentación. Sin más que decir, daremos inicio con el tema Exploración de depósitos minerales del Ecuador, a cargo del ingeniero John Bolaños. A continuación les daré a conocer el perfil del ingeniero. El ingeniero es máster en Geología de Minas de la Universidad de Exeter, Inglaterra, máster de Camborne School of Mines. Es ingeniero geólogo profesional graduado de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con un diplomado en evaluación de yacimientos minerales, maestría en geotecnia y geomecánica, auditor minero profesional, geólogo calificado internacionalmente en la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración de Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad de Geología, es miembro de la Sociedad de Geólogos Económicos de Estados Unidos, miembro de la Sociedad de Geología de Londres. Cuenta con una extensa experiencia en los campos de prospección, exploración, evaluación y desarrollo de yacimientos minerales. Se ha desempeñado como gerente de proyectos, gerente de exploración, gerente general y vicepresidente de exploraciones para compañías mineras multinacionales. Es geólogo consultor QP internacional y consultor minero. Ha sido director del Colegio de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental del Ecuador, exdirector de la Cámara de Minería del Ecuador y actual profesor universitario en la Universidad Central del Ecuador. Además de conferencista minero a nivel internacional, es nuestro actual Section Concert del capítulo estudiantil SME UCE. Un gusto tenerlo con nosotros, ingeniero John. Lo escuchamos. Buenas tardes, señores estudiantes. Confírmenme si el audio está bien, por favor. Y el video también. Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y el audio también. Bueno, y el video también. Buenas tardes con todos los señores estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos y Ambiental de la Universidad del Ecuador, FIGEMPA. Una felicitación por organizar este tipo de eventos geocientíficos que definitivamente nutren muchísimo a la comunidad minera y que de alguna manera también nos permite a quienes hemos logrado un poquito de experiencia compartir con un granito de arena al desarrollo minero del país. Esto es extremadamente importante, así que
Me permito agradecerles por la invitación, agradecerles por haberme tomado en cuenta y a continuación también quisiera saludar a los colegas profesionales que nos acompañan esta tarde, a los amigos de la industria minera, a todas las empresas mineras que han enviado sus representantes. Pienso que es importante que todos mantengamos una comunicación fluida, una comunicación fraternal entre nosotros, de tal manera que se pueda lograr que finalmente ya despegue la industria minera en el Ecuador, que tanta falta le hace al país. Así que con este pequeño preámbulo voy a dar paso a la presentación mía, que bueno, yo lo que he hecho es hacer una presentación que me han solicitado, que es la exploración de los depósitos minerales en Ecuador. Entonces, esta es una presentación que tiene, digamos que dos matices, un matiz técnico combinado con un matiz de la legislación minera, con la finalidad de ir entendiendo cómo podríamos nosotros enfocar la exploración de los depósitos minerales del Ecuador y además de eso también al final poder discutir un poquito de qué es lo que se está haciendo, cómo se está explorando el Ecuador, o sea, se lo está haciendo en una forma sistemática, no sistemática, qué es lo que se requiere para que definitivamente los depósitos minerales que se convertirán luego en yacimientos minerales o minas sean aprovechados de la mejor manera con porcentajes de recuperación mineral que sean adecuados industrialmente y que el Ecuador se beneficie económicamente de estos recursos. Así que, sin más preámbulos, paso a... Bueno, lo que vamos a ver son conceptos generales de exploración. A continuación vamos a ver algo de los depósitos versus yacimientos minerales, entender qué es lo uno y qué es lo otro. La actividad minera de un título minero de acuerdo a la ley de minería en el Ecuador, cómo está esto estipulado y cómo enfocarnos en base a estas actividades mineras que ya están escritas en la ley minera, aunque se dice que va a haber algunos cambios dentro de ella. Sin embargo, hasta ahora se mantiene, o más bien dicho, hago referencia a lo que se mantiene vigente hasta la presente fecha. Hablaremos de las técnicas exploratorias directas e indirectas y luego haremos una introducción un poco a los distritos mineros del Ecuador para saber qué contiene cada distrito minero en el Ecuador. Y luego hablar un poquito del potencial minero del Ecuador. Y entiendo que esto será complementado por la presentación, digamos, nutrida de la doctora Norita Yepes, quien luego les explicará el proceso de cómo hacer el concesionamiento de estos depósitos o minerales que se están encontrando en nuestro país. Bueno, en cuanto a la prospección y exploración minera, el artículo 27 y 28 de la ley minera dice que la prospección consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas. Existe libertad de prospección, salvo en áreas ya otorgadas y en zonas prohibidas, o por ejemplo parques nacionales, zonas de bosques protectores, etcétera, etcétera. La exploración consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral. Puede ser inicial o avanzada, incluyéndose la evaluación del yacimiento
factibilidad y diseño de explotación. Así está escrito en el artículo 27 y 28 de la Ley de Minería en el Ecuador. Por lo tanto, tenemos que basarnos en estos conceptos puestos en la ley minera, ¿no? Aquí simplemente para explicarles de que qué es lo que le corresponde a una persona natural o jurídica cuando dice yo tengo una propiedad, yo tengo una finca, tengo una hacienda. A veces existe la confusión de que yo encuentro algo indicios de mineralización en un terreno y dicen, bueno, está en mi finca, por lo tanto, lo que está en mi finca es mío. No es así. Nosotros sabemos que todo lo que se encuentra en el subsuelo, entendiéndose por subsuelo, o sea, todo lo que está por debajo del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo está conformado por los horizontes A, B y C, como ustedes saben. El horizonte B prácticamente es hasta donde llegan las raíces de la vegetación y el horizonte C prácticamente es donde ya empieza a encontrarse fragmentos de roca, de la roca que está por debajo. Entonces es el terreno que está por debajo de la capa labrantina, o sea que se puede labrar, o la capa laborable, o en general debajo de la capa de tierra. Mientras que el subsuelo es ya prácticamente el saprolito, esta parte inferior. El saprolito no es más que una roca que se ha meteorizado a tal grado que constituye una masa de arcilla o grava, donde todavía se puede ver estructuras de la roca original. Debajo del saprolito ya tendríamos nosotros la roca madre o roca base o roca original. Entonces, esto es lo que le corresponde al Estado ecuatoriano. El subsuelo pertenece al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano dispone del subsuelo cuando se encuentran depósitos minerales y hay que pedir permiso, digamos, al Estado ecuatoriano mediante lo que se llama aplicación para la obtención de un título minero. Y es así como se obtiene un título minero. Entonces, lo que nosotros tenemos es derecho sobre el subsuelo. La parte superficial puede o pertenece a personas naturales o jurídicas, y esto es el suelo, ¿no? Cuando se obtiene un título minero, el título minero no es más que un área que puede llegar hasta 5.000 hectáreas para la minería a gran escala. Y estas 5.000 hectáreas no es más que un prisma invertido que llega hasta el centro de la Tierra, en teoría. Pero obviamente nosotros sabemos que llegar a profundidades, por ejemplo, de 1 kilómetro de profundidad, como en Chuquicamata, por ejemplo, que tiene 1.2 kilómetros de profundidad a cielo abierto, ya es bastantísimo. Luego de eso ellos tienen que ingresar ya por minería subterránea, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos es prácticamente en la corteza terrestre, ¿no? En la piel de nuestro planeta. O sea, nosotros, en la minería normal, digamos, alcanzar una profundidad de 400, 500 metros, ya es bastante. Pongo de ejemplo la mina Cabo de Hornos, que pertenecía a Dynasty y luego fue Corgold, y hoy está en manos de una compañía australiana que se llama Titan. Esta mina de Cabo de Hornos, que pertenece a un epitermal de baja sulfuración, llega con una rampa en espiral donde entran las volquetas de 20 toneladas hasta una profundidad vertical de 400 metros. A esa profundidad ya se torna muy difícil la explotación. Las aguas subterráneas son muy voluminosas. Hay que utilizar un sistema de bombeo ya bastante sofisticado. Y también ya se encuentran características geológicas, geoquímicas y estructurales diferentes, por lo cual empieza un poco a complicarse
complicarse, digamos, la explotación minera y es necesario aplicar técnicas más complejas, más sofisticadas. ¿Cuál es la diferencia entre depósito y yacimiento mineral? Un depósito mineral es aquel en que los elementos y minerales pueden concentrarse selectivamente muy por encima de sus valores normales en la corteza terrestre. Es decir, la corteza terrestre tiene unos valores promedios, digamos, de la concentración de elementos, que en inglés se llama Clark. Nosotros le llamamos elementos de fondo. Pero para un determinado tipo de roca en específico, no es lo mismo hablar de un granito que de una roca volcánica. Pero en términos generales existen unos promedios que todo aquello que se encuentre por encima de aquellos promedios ya se considera algo anomálico, o sea, ya es una anomalía. Entonces, cuando nosotros encontramos algo por encima del Clark, estamos hablando de que estamos encontrando algo anomálico, por lo tanto podría tener valor económico o no podría tener valor económico. Y esto en geología es lo que se denomina un depósito mineral. Cuando nosotros vamos al campo, encontramos algo anomálico y esto puede tener o no rentabilidad económica. Todavía no lo sabemos. Mientras que un yacimiento mineral es la acumulación natural de una sustancia mineral o fósil. Cuando decimos sustancias minerales, nos referimos obviamente a los minerales metálicos o no metálicos, y fósiles podría ser, por ejemplo, los campos petroleros, cuya concentración excede el contenido normal de una sustancia en la corteza terrestre que se encuentra en el subsuelo o en la superficie terrestre y cuyo volumen es tal que resulta viable su aprovechamiento o explotación, pero desde el punto de vista económico. Aquí ya existe una rentabilidad. Y obviamente se supone que ya ha existido un scoping study, o sea, un perfil de proyecto, un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad. De acuerdo a la ley minera ecuatoriana, las fases de la actividad minera se componen en exploración inicial, que puede durar 4 años, o sea, cuando ya le otorgan el título minero, le dan 4 años para que haga exploración inicial. Esto ya lo ampliará mucho más la doctora Yepes desde la parte jurídica, legal jurídica. Sin embargo, yo quisiera ir en concatenación, digamos, con ello, y por eso es que yo me he permitido también hablar un poquito, meterme un poquito en esta parte de la exploración. La exploración inicial, que dura 4 años, no es más que la búsqueda manual de sustancias minerales, donde se realizan trincheras, donde se realiza estudios geofísicos, se realiza estudios geoquímicos. Ya vamos a ver en qué consiste todo esto. Pero aquí existe una particularidad. Muy recientemente se permitió hacer lo que se llaman las perforaciones exploratorias preliminares, que en inglés se le llama scout drilling. Entonces me parece, la doctora nos aclarará después, pero me parece que se permiten hacer 20 plataformas en una concesión minera y se pueden perforar algunos metros de taladro, ¿no? O sea, podríamos perforar algunos metros y puede ser en diferentes direcciones. Desde la misma plataforma se podrían montar diferentes pozos en diferentes direcciones con diferentes ángulos. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, entramos a la exploración avanzada. La exploración avanzada prácticamente es siempre y cuando el concesionario minero lo solicite, y duran 4 años más. Le permiten 4 años más para hacer exploración avanzada, pero esta exploración avanzada en realidad significa ya prácticamente
para determinar recursos y reservas bajo la normativa NI 43101 o los estándares internacionales que ahora hay que tomarlos en cuenta. Entonces ya se trata de hacer una perforación sistemática en malla. Por ejemplo, en un pórfido ya se hacen perforaciones, digamos que cada 50 metros o cada 25 metros. En las vetas también. En las vetas generalmente para poder sacar reservas se realizan perforaciones con interceptos de 25 metros de separación entre ellos, ¿no? También se pueden ya realizar, aquí se puede utilizar ya maquinaria pesada en la exploración avanzada. Por ejemplo, se puede meter una retroexcavadora para hacer trincheras, se pueden realizar túneles exploratorios. Digamos que en la exploración avanzada ya se puede meter maquinaria pesada. En la exploración inicial más bien es utilizando técnicas indirectas y tomando algunas muestras a mano, digamos, en el terreno. Esa sería la gran diferencia entre la exploración inicial y la exploración avanzada. Luego ya entra, si es que ya el proyecto se ha determinado que tiene buenos resultados en las perforaciones, entra en la fase de factibilidad. La factibilidad no es más que añadir perforaciones, hacer perforaciones de relleno o de infilling para comprobar resultados, para afinar los recursos, las reservas, con la finalidad ya de irse preparando para realizar un estudio de factibilidad del proyecto. Esta fase de factibilidad es de 2 años, pero si no se alcanzara en esos 2 años, la ley puede otorgar bajo una solicitud del titular una prórroga de 2 años más. Entonces hasta aquí estaríamos hablando de 12 años de permiso, digamos, para hacer estas actividades mineras. Bueno, cuando ya se ha realizado el estudio de factibilidad, entonces ya entramos en la fase de explotación. Obviamente la fase de explotación de la mina ya dependerá del tipo de yacimiento, si es a cielo abierto, si es con vetas, si se va a explotar de manera subterránea. Eso ya entra la ingeniería de minas y también aquí ya ingresa la metalurgia, los estudios metalúrgicos, el diseño de la planta. Y luego entramos al proceso y beneficio, ¿no? Que es todo el proceso químico para obtener los minerales, el producto de la explotación, y esto dura toda la vida útil, ¿no? Finalmente se termina todo este proceso. Bueno, aquí se ponen las plantas de procesamiento. En las plantas de procesamiento, ustedes tienen el material que sale de la mina y va a la planta, que se le llama mineral de cabeza. Y finalmente, después del proceso de procesamiento o beneficio, nosotros tenemos las arenas de colas. En inglés se llama tailings sands, ¿no? Que en realidad son mal llamadas relaves, ¿no? La palabra relaves viene del Perú, en realidad, y es porque estas piscinas de los sedimentos o las arenas de cola, que es el último producto de la fase de tratamiento, se las acumula pues en estas piscinas o pozas de colas, arenas de cola, pero generalmente como la recuperación no es al 100%, queda un poco, digamos que la recuperación fuera del 85%, entonces hay un 15% de mineral que se quedan en estas arenas de colas, y obviamente estas arenas de colas son a veces retratadas nuevamente, o sea, son reprocesadas mediante otros sistemas adicionales a los que ya se utilizaron en el procesamiento y beneficio inicial. Y obviamente es como si se las relavara, y por eso es que se les llama relaves. Pero la palabra relave no es una palabra técnica que esté incluida en el diccionario técnico geológico minero. El propio nombre de los relaves
sedimentos de cola o arenas de cola. Y la fosa o lugar donde se depositan estos sería una piscina o fosa de arenas de cola. Ese es el nombre correcto, técnico. Y bueno, esas son cosas que hay que corregir. También está incluido eso en la ley minera, pero hay que ir corrigiendo esos pequeños detalles. Luego entra la palabra de comercialización, que es ya el negocio de los minerales extraídos del proyecto. Para esto se necesitan una persona que quiera, por ejemplo, hablando del oro, que quiera comercializar el oro, necesita sacar licencias especiales para constituirse en una persona calificada en la comercialización. Existen procedimientos, existen normativas y existen licencias para hacerlo. La mina, generalmente, una mina, un pórfido o una mina betiforme, puede ser epitermal de alta o de baja saturación, o puede ser un mesotermal. Normalmente la vida útil de una mina oscila entre unos 5 o 7 años, pero puede llegar también a ser de hasta unos 20, 25 años. Pero hay minas gigantescas, como por ejemplo Bingham Canyon, que está al lado de Salt Lake City, donde tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Es una mina que ya lleva un siglo de explotación y está al lado de la ciudad de Salt Lake City, apenas a máximo serán unos 8 kilómetros o 10 kilómetros de la ciudad de Salt Lake City. Y realmente esta ciudad de Salt Lake City, la economía, digamos, de este sector está basada en la explotación de este pórfido de cobre que se llama Bingham Canyon, y que no ha habido ningún problema. La minería coexiste sin ningún problema con la civilización, mientras se sigan las normas correctas, mientras se lo haga con responsabilidad social y ambiental. Entonces, una vez que termina la vida útil, como les digo, puede llegar a más o menos entre 20, 25, 30 años. En el caso de las minas puede llegar incluso a un siglo, como en este caso de la mina de Bingham Canyon. Después de ello, habrá que hacer el cierre de mina. El cierre de mina es muy importante y es la obligación de cerrar la mina adecuadamente sin dejar pasivos ambientales. Y también la idea es de tener, dejar un trabajo con sustentabilidad en el tiempo para las comunidades. O sea, dejar también haciendo la reparación social. Es decir, ¿qué van a hacer toda esa gente que antes vivían de la minería? ¿Qué van a hacer después cuando ya se cierre la mina? Entonces, todo eso está incluido en el cierre de minas y para eso existen profesionales expertos en la creación de proyectos que van paralelos, alternativos a la industria minera. Entonces, no solamente se trata de explotar el recurso mineral, sino que la minería también desarrolla proyectos paralelos de tal manera que la actividad sea una actividad sustentable en el tiempo y también en el espacio. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué quiero explorar? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos dos grandes campos. De acuerdo a la ley minera, nosotros tenemos los metálicos, que son los depósitos minerales de metales tales como el oro, la plata, el platino, el cobre, el plomo y el zinc, etc. Pero también tenemos los no metálicos, que son los depósitos minerales que no contienen metales. Pues, por ejemplo, la caliza, piedras preciosas, materiales de construcción como las canteras, arcillas como las que existen en la provincia de la Azuay para hacer las cerámicas, etcétera, etcétera. Las rocas ornamentales que se utilizan para la decoración o fachadas de las construcciones. La foto que podemos ver a la izquierda corresponde a la mina de caliza de Selva Alegre. Bueno, ahora creo que está en manos de una CEN, me parece que se llama la compañía, y ahí trabajan algunos muy buenos
General, también Franklin Saavedra. Alguien les envió un gran saludo si están escuchando esta presentación. ¿Por qué explorar un determinado yacimiento? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos hace que nosotros exploremos un determinado depósito mineral? Digamos, porque todavía no sabemos si es una mina o no. Muchas veces es por la experiencia del minero o de la empresa minera. No se olviden que existen familias que son de mineros. Entonces, a veces estas minas pasan de generación en generación y obviamente cuando los hijos empiezan a tomar el control de la mina, algunos de ellos, por ejemplo, ya estudian geología o se hacen ingenieros de minas y tratan de expandir sus operaciones. Entonces ellos al tratar de expandir sus operaciones, obviamente por su experiencia, si han sido mineros de vetas de oro, van a tratar de conseguir más proyectos de vetas de oro en los lugares colindantes o en otros lugares, de tal manera que se expanda la exploración. Entonces ahí está una razón el por qué explorar. Otra razón es la oferta y la demanda de un determinado producto mineral a nivel nacional y o internacional. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy existe demanda de cobre, por decir algo. Entonces, el precio del cobre, que es un commodity, es decir, una materia básica, está subiendo porque obviamente los países utilizan, la industria internacional en general utiliza el cobre para las aleaciones y la utilizan en procesos. El oro, por ejemplo, que también ha subido precios increíbles que yo nunca me hubiera imaginado. Cuando pasó la barrera de los $1,000 para nosotros ya era bastante, pero llegó a $2,000 y hoy creo que está por los 1,500 algo. Sin embargo, no creo que baje mucho. El oro, por ejemplo, tiene características muy particulares. Obedece a la geopolítica, a la mundial, a la geoeconomía mundial y obviamente depende mucho de eso, ¿no? Entonces, depende del precio al que esté el mineral que se está explorando. La economía minera es extremadamente importante, que puede definirse como la aplicación de la economía al estudio de todos los aspectos del sector minero. Aquí entra el ambiente geológico, ¿no es cierto? Si yo estoy buscando, qué sé yo, pórfidos, no me voy a ir a buscar un pórfido en un ambiente donde no existan rocas intrusivas, por decir algo, en un ambiente sedimentario. También existe la teoría económica, que depende de las políticas del gobierno. Las políticas del gobierno son extremadamente importantes, porque las concesiones mineras, al ser entregadas por el Estado ecuatoriano, también deben tener la garantía de que el Estado ecuatoriano proteja o digamos, esté precautelando los intereses de la persona natural o jurídica a quien se otorgó ese título minero. Es como arrendar un departamento. Si yo arriendo un departamento a una persona, lo menos que puedo hacer es darle las garantías para que viva en paz, ¿no? Entonces a eso se refiere. Los principios administrativos, que depende de la planificación de cada empresa debe tener una planificación administrativa, económica, técnica, social, ambiental, de relaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Las técnicas de toma de decisiones dependen de la evaluación de los proyectos. Una vez que yo he evaluado un proyecto, me doy cuenta de que tiene valor económico o no tiene valor económico. Aquí entra muchísimo todo lo que es la economía, los factores de economía minera, BAN, TIR, ROE, etcétera. Entonces, una vez que se toma la decisión y se ve que el proyecto es completamente rentable, ahí se definen las técnicas para la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo voy a hacer?
Y como yo les había dicho, muchos para explorar un yacimiento también se toma muy en cuenta la geopolítica mundial. Hay ocasiones en que, hoy por hoy, por ejemplo, los países asiáticos, los países como Rusia, India, están comprando oro nuevamente para darle valor a su moneda. Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, China compraba en dólares americanos a Arabia Saudita el oro, pero después les dijeron, bueno, nosotros queremos comprar en nuestra propia moneda, en los yuan chinos, y los árabes les dijeron, bueno, ¿qué valor tiene tu moneda? Entonces los chinos lo que le respondieron es, bueno, cuando tú quieras cambiarme esos billetes, yo te puedo dar, cambiar con lingotes de oro. Entonces el oro tiene una importancia geopolítica y económica mundial, y es una, qué sé yo, es una cosa un poco compleja de entender, porque es como una guerra económica fría entre los países, ¿no? Entonces, hay países que quieren estar por encima de otros en todo sentido, especialmente en el sentido del poder económico y tecnológico. Y obviamente el oro juega un papel muy importante en esto. El grafiquito de la izquierda lo único que nos indica es de que nosotros tenemos ya un depósito, la existencia del mineral, y podemos llegar ya a un producto comercializable, es decir, el mercado de minerales, y para eso nosotros necesitamos un flujo de mineral. Y para ese flujo de mineral tenemos que pasar por la exploración, por el desarrollo, por la minería, por el procesamiento, transporte. Eso en términos generales. ¿Por qué elegir al Ecuador? ¿Por qué estamos nosotros hablando de minería en el Ecuador, el auge de las charlas en el Ecuador? Es precisamente porque los depósitos minerales en el Ecuador todavía se encuentran en la superficie. Nuestro país es un país verde, con mucha vegetación. Voy a poner un ejemplo. En el Perú, por ejemplo, el Perú es un país menos verde que nosotros, un poquito, bueno, tienen mucho verdor en la parte amazónica, obviamente, es la parte oriental. Pero la cordillera de los Andes, por ejemplo, el altiplano y la costa, no tiene mucha vegetación, entonces esto permite que se encuentren los afloramientos muy fácilmente, lo mismo que en Chile. Entonces encontrar alteraciones hidrotermales, encontrar estructuras, es muy fácil. Y prácticamente en Perú y en Chile ya se ha peinado técnicamente, digamos, con técnicas exploratorias, y se han encontrado los yacimientos que tenían que encontrarse. Algún geólogo senior que dio una exposición en algún momento dijo que ya encontrar depósitos world class, o sea, de clase mundial en el Perú, en la superficie ya era muy difícil, y que los depósitos que se podían encontrar ya estaban más profundos. En el Ecuador, en cambio, no sucede eso, porque en primer lugar, nuestro país tiene mucha vegetación, y la vegetación obviamente dificulta también los procesos de exploración, y tenemos que buscar alternativas, técnicas alternativas de exploración. Estos depósitos también han sido preservados por las políticas antimineras, tales como el mandato minero, que me parece que fue en el 2008, donde se paró la minería en el país y prácticamente no se pudo hacer nada más. Entonces eso ha hecho que se preserven todos estos depósitos minerales. En el Ecuador prácticamente comparte la extensión de los cinturones metalogénicos de los países vecinos, que vienen desde Chile, Perú, cruzan por Ecuador, se van hasta Colombia y llegan hasta Venezuela. El dominio geológico y tectónico favorable para el descubrimiento de depósitos minerales es extremadamente importante. Saber cómo funciona la tectónica de placas, qué son las dorsales sísmicas, todos estos últimos estudios que los geocientíficos han determinado que influyen en la formación de depósitos minerales, hace que el Ecuador, por tener un sistema de subducción complejo, por la interacción de varias placas y microplacas tectónicas,
ha hecho que tengamos una variedad de depósitos minerales que hoy por hoy los estamos descubriendo. Apenas 2 han entrado en explotación: Mirador, que es de cobre, y Fruta del Norte, que es un epitermal de circulación intermedia de oro con plata, ¿no? Ambos son depósitos de talla mundial. El descubrimiento de depósitos y yacimientos, como les digo, de talla mundial es otra razón del por qué explorar en Ecuador. Y se están encontrando este tipo de depósitos, entonces podemos encontrar más. Y de hecho existen. Tenemos en el norte, en un principio se pensaba que la parte sur del Ecuador era la parte más prospectiva para la realización, pero hoy por hoy se está demostrando que la parte norte está dando grandes sorpresas. Cascabel es un mega yacimiento, un yacimiento que se lo puede comparar como la Colosa en Colombia, algo así. Es un yacimiento que he tenido la oportunidad también de visitarlo, he visto los núcleos de perforación y es increíble la mineralización y la cantidad de recursos y reservas que tiene. Para mis buenos amigos de SolGold, un fuerte abrazo, felicitaciones por el trabajo excelente profesional que están haciendo, ¿no? Tenemos Yurimagua, que está en manos de Codelco, antiguamente llamado el proyecto Junín, que no es más que un porfido de cobre y molibdeno, que pasa de las 1.000 millones de toneladas con leyes de 0.7, 0.8% de cobre, que lo convierte prácticamente en un yacimiento de características de clase mundial. Nada que envidiar a los pórfidos chilenos, por eso es que Codelco ha hecho el convenio con ENAMI para poder desarrollar este proyecto. Un saludo para los amigos de Codelco. Influye muchísimo en el Ecuador las políticas estatales que se han tomado últimamente, que son favorables para el desarrollo minero. Aquí tenemos, por ejemplo, el decreto presidencial que se emitió hace poco, creo que fue en agosto, en el cual prácticamente el gobierno ecuatoriano da un impulso, digamos, a la minería, da un tiempo para que se hagan las políticas mineras adecuadas de tal manera que se desarrolle la industria minera, porque ya el Estado ecuatoriano se ha dado cuenta de que esta industria puede generar ingentes ingresos económicos para suplir el déficit que existe dentro del presupuesto nacional del Estado ecuatoriano, que creo que bordea los 30.000 millones de dólares o 30 billones de dólares. Creo que entre 27 y 30 está actualmente con los ajustes que ha hecho el gobierno. Por otra parte, también en Ecuador se ha implementado muchísimas universidades que ya cuentan con carreras geocientíficas. Existen universidades en Loja, en Cuenca, existe aquí en Quito, en Guayaquil, carreras en donde se está educando a jóvenes ecuatorianos para que sean profesionales en las áreas de geología, de minería, especialmente. Y obviamente eso obedece al desarrollo, a lo que se va encontrando en el país. Y definitivamente la industria minera tiene un aporte completamente sustancial dentro de la economía del país. No se olviden que antes de que se inauguren las 2 minas, la de Mirador y la de Fruta del Norte, nosotros solamente teníamos pequeña minería. No teníamos minería de mediana escala, peor de gran escala. Entonces, con la pequeña minería, la mina más grande que producía oro era justamente la mina de Cabo de Hornos, que pertenecía a la compañía Dynasty. Y con todas las pequeñas minas o minas en el régimen de pequeña minería, el aporte al PIB nacional hasta el año de 1999 era apenas del 1.6%. Pero con la apertura de la explotación de estas 2 minas que les estoy mencionando, Mirador y Fruta del Norte, hoy por hoy estamos ya en el 4% según las noticias que son de dominio público. Dentro de la necesidad nacional para poder
Dentro de la necesidad nacional para poder desarrollar la industria minera, nosotros tenemos esquemas básicos, digamos, de exploración, que prácticamente empezamos con la ocurrencia de depósitos minerales en la superficie. A esto hay que ver si es que hay la demanda de estas materias o materiales primas, ¿no es cierto?, del por qué explorar. Se hace una selección de los ambientes de exploración, se refiere a los ambientes geológicos. Luego existe una exploración básica o una exploración inicial. Esto es algo ortodoxo, digamos, a nivel internacional. La exploración básica correspondería a la exploración inicial en nuestra ley minera. Luego se hace el descubrimiento de ocurrencias minerales, el delineamiento de la exploración avanzada, donde se procedería a perforar. Aquí se utilizan avances tecnológicos. Luego se hace un estudio, cuando ya tenemos el delineamiento avanzado, tenemos los targets o los lugares más prospectivos para perforar, y una vez que se ha perforado, se hace la factibilidad de este depósito. Y aquí tenemos dos caminos, que es el desarrollo de la mina, y se produce la minería en sí, y por otro lado tenemos la construcción de las plantas de procesamiento y el procesamiento, y finalmente tenemos la oferta del mineral, que es lo que va de la mano con la ley minera del diagrama que yo les presenté anteriormente. La exploración minera es la base de la industria minera. Obviamente, este tipo de actividad tiene un riesgo económico que supone el descubrimiento de un depósito mineral. Es decir, es un capital a riesgo, porque se puede encontrar o no se puede encontrar algo económicamente rentable. Se inicia conociendo las características geológico-mineras regionales. Es bien importante esto, conocer los cinturones metalogénicos, dónde estamos ubicados en el ambiente geológico. Estamos en un ambiente calco-alcalino, estamos en un ambiente feralumínico, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver. Los objetivos básicos es identificar claramente los objetivos específicos, es decir, targets para perforar. Minimizar costos sin afectar los objetivos es muy importante para poder tener rentabilidad. Y dentro de los objetivos básicos es la preexploración. La exploración, que es confirmar la hipótesis de la prospección con técnicas sistemáticas de exploración. Esto dentro del margen de la economía. Luego tenemos la evaluación, que sería la valoración económica, con estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que sacar permisos, los factores geológicos, mineros, sociales, ambientales, etcétera, que permitan la explotación. ¿Por dónde partimos? Obviamente, una de las cosas que nosotros debemos analizar cuando vamos a hacer exploración es saber si el prospecto o la concesión minera cuenta ya con alguna información histórica o no. Generalmente, toda zona cuenta con información histórica que viene de la época incluso de la conquista española, del archivo de Indias, porque no se olviden que los españoles vinieron acá con el primer objetivo de encontrar oro, de encontrar el dorado. Y de hecho, las primeras ciudades que fueron fundadas aquí en el Ecuador se fundaron en la Amazonía. Y por eso es que las ciudades o pueblos de la Amazonía tienen nombres netamente españoles, ¿no? Como Sevilla de Oro, Taruma, etcétera, Valladolid, etcétera, etcétera. Es bien importante que nosotros entendamos bien los cinturones metalogénicos. Por ejemplo, estos cinturones metalogénicos del Perú, cada color representa un tipo de yacimiento mineral en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, este verde podría corresponder al cinturón metalogénico donde se encuentra Cerro Verde, Cerro Verde, las minas de los pórfidos de Southern Copper, Toquepala y se me va el otro nombre, Tía María también.
Entonces son cinturones metalogénicos que comparten características geológicas, mineralógicas en el tiempo y en el espacio y que cuentan con yacimientos similares, digamos. Estos cinturones continúan hacia el Ecuador. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los cinturones metalogénicos para pórfidos, los pórfidos en estas manchitas negras que ustedes pueden observar aquí en la figura. El color azul significa los pórfidos del Jurásico, que se formaron en el Jurásico. El color verde significa aquellos pórfidos que pertenecen al Cretácico. En color café claro pertenecen al Mioceno y Plioceno. Y en color violeta tenemos los pórfidos del Eoceno. Entonces estos son cinturones metalogénicos que prácticamente están identificados. En Perú están muy bien identificados porque cuando se conoce las características físico-químicas de un depósito o de un yacimiento mineral, es cuando justamente ya está en explotación o se lo terminó de explotar. Es ahí cuando realmente se lo llega a conocer a un yacimiento mineral. Sin embargo, al 100% me refiero, ¿no? O sea, ahí se lo conoce al 100%, cómo es el modelo geológico de ese yacimiento mineral. Pero mientras tanto, con las técnicas exploratorias, nosotros podemos tener una muy buena idea con un gran porcentaje de certidumbre del modelo geológico gracias a los estudios de exploración y especialmente a las perforaciones. Hoy por hoy las perforaciones que más se utilizan son las perforaciones diamantinas con recuperación de litio. Los distritos mineros, en el Ecuador se han identificado 7 distritos mineros. Empezamos al norte, en el distrito de Imba Oeste, donde se han encontrado depósitos importantes como por ejemplo el de Cascabel, el de Yurimagua, aquí están el minero de Pacto, el Corazón. En la parte norte está actualmente siendo explorado, ya se perforó un proyecto muy importante de la compañía All Metals. Y se van encontrando cosas muy importantes. El segundo distrito es el distrito de La Plata Macuchi, ubicado en la cordillera occidental. Aquí tenemos el depósito de La Plata, Macuchi, está el depósito del buen amigo Freddy Salazar, de la empresa Curimain. El Domo, aquí, que es un BMS. ¿Por qué BMS? Porque justamente aquí existió cuenca de Trasarco y se generó el ambiente geológico adecuado para que se formen los sulfuros masivos volcanogénicos. El número 3 corresponde al distrito Azuay, el Oro Loja. Prácticamente aquí nosotros tenemos, prácticamente todo, tenemos pórfidos, tenemos betas mesotermales, epitermales de baja sulfuración, epitermales de alta sulfuración. Tenemos nosotros Río Blanco, que es un epitermal de baja sulfuración, Loma Larga, que es el epitermal de alta sulfuración, que recientemente creo que lo negociaron. Tenemos los distritos de Ponce Enríquez, Villarrica, el distrito, perdón, los subdistritos mineros de Portobelo, de Zaruma. En la parte sur estamos encontrando cosas muy interesantes. Mi amigo Freddy Salazar parece que encontró también por acá un BMS, según las noticias mineras que se pudo observar. Aquí está operando una compañía que se llama Titan, que fue la que prácticamente adquirió los derechos de los títulos mineros de Corgold, anteriormente Dynasty, y ellos tienen pórfidos, tienen epitermales, tienen brechas epitermales. Entonces es un distrito muy interesante. En la Cordillera Real, empezando desde el norte, tenemos el distrito de La Bonita, donde también se han encontrado importantes indicios de existencia de pórfidos de oro-cobre, betas mesotermales, betas orogénicas de oro,
Existen varias concesiones mineras. Aquí tienen algunas concesiones de la misma empresa nacional minera del Ecuador, la ENANI. El número 5 corresponde al distrito minero Cayambe. Este distrito yo tuve la suerte de, bueno, todos los distritos tuve la suerte de caminarlos porque dejando un poquito la modestia a un lado, trabajé con la Misión Geológica Británica y tuvimos la oportunidad de trabajar un poco en la geología, o participar, más bien dicho, en la geología, pero yo trabajé en el subcomponente que se llamaba el potencial económico de la cordillera del Ecuador, de la cordillera de los Andes del Ecuador. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de caminarnos de norte a sur y de este a oeste, de hacer travesías. Y aquí, en el distrito de Cayambe, prácticamente existen muchas cosas. Existen pórfidos, epitermales, mesotermales, existen skarns, clips, o sea, sobre cabalgamientos, ¿no? El distrito número 6 corresponde al distrito Alao-Paute. Prácticamente se caracteriza por la existencia de pórfidos que han encontrado últimamente. Aquí está trabajando una compañía de mi amigo el doctor Yepes. Y este es un distrito más para epitermales. Epitermales de alta sulfuración, es decir, de bagaje sílica, porque existen evidencias, por ejemplo, cerca del pueblo de Zig-Zig. Nosotros tenemos ahí la mina de San Bartolomé, que fue explotada en los años 90, epitermal de baja sulfuración, pero también hay epitermales de alta sulfuración, como por ejemplo el Mozo, el proyecto Julian, y más al sur tenemos proyectos que evidencias de epitermales de alta y de baja sulfuración. Es decir, proyectos alunita cuarzo y proyectos adularia cericita, ¿no? Entonces, este es un distrito muy parecido a lo que sucede en el Perú, en la formación Calipuy, especialmente en la parte norte-centro del Perú, donde se han encontrado importantes depósitos epitermales, especialmente de alta y de baja sulfuración. Y uno de los depósitos que más ha dado que hablar, uno de los distritos mineros que más ha dado que hablar es el distrito número 7, que es el de Zamora, donde prácticamente aquí tenemos de todo. Aquí tenemos pórfidos, tenemos skarns, asociados a las rocas calcáreas, jurásicas, que son las generadoras, la formación Napo, que es la generadora de petróleo en el Ecuador, y que al ponerse en contacto con la roca intrusiva, obviamente forma de carnificación. Hay vetas mesotermales, ricas en oro con alta ley, hay epitermales de alta y de baja sulfuración. Un ejemplo de ellos es Mirador, que está considerado como un epitermal de sulfuración intermedia. Mirador, Pananza, San Carlos son depósitos que se los ha estudiado, se los ha encontrado. El Mirador está en plena producción y todavía tiene por ahí una media docena más de depósitos que los van a convertir en yacimientos minerales y posiblemente se conviertan en mina. Esto está esto pertenece a la compañía EXA, ¿no? Corrientes, si no me equivoco. Los depósitos y yacimientos minerales como parte de un todo. Los depósitos minerales no son estudiados como una unidad independiente. Ellos forman parte de un todo físico, químico, metalogénico, tectónico, estructural y magmático. Es decir, yo a veces me causa un poco de gracia, ¿no? Porque hay mineros, pequeños mineros o mineros artesanales, que dicen, no, yo no necesito a los ingenieros no saben dónde está el oro. Yo tengo mi chamán aquí con las varillitas y con el mercurio, y donde apuntan las varillas ahí está el oro. En realidad, yo no sé si eso funciona o no funciona, pero como geocientífico que soy, los yacimientos minerales necesitan técnicas geocientíficas, técnicas físicas, químicas, metalogénicas, el factor tectónico es importante, el factor estructural, magmático,
esto en una base de datos y hacer un tratamientos estadísticos, geológicos, geoestadísticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la tectónica de placas marca un papel muy importante en la ocurrencia de espacio-tiempo de los depósitos minerales. Ya vamos a ver por qué. Las placas tectónicas no están estáticas, sino que se desplazan en diferentes sentidos con varias velocidades e incluso rotan con respecto a un eje. La ruptura y origen de las placas oceánicas se debe a las dorsales mesooceánicas. Los depósitos minerales que ocurren en áreas pequeñas, más o menos entre 10 a 20 kilómetros, hay que inferirlos como que están correlacionados. Si yo encuentro un stock de pórfido, por decir algo, en un lugar y a 10 kilómetros encuentro otro stock, se los considera como que estuvieran correlacionados. Como por ejemplo Yanacocha y Minas Conga en el Perú. Si pasa de los 20 kilómetros, es posible que se traten de cuerpos aislados. Mientras que a escala macro, los depósitos minerales están asociados a estructuras geológicas regionales, placas tectónicas y dorsales, como las dorsales sísmicas. Aquí podemos simplemente tener una idea. Aquí tenemos las dorsales medio oceánicas, que ustedes ya conocen. No creo que sea necesario volver a dar una clase de geología. Tenemos las dorsales sísmicas que parten de, por ejemplo, en nuestro caso, parten de las Islas Galápagos, que vamos a ver en mayor detalle. Cuenta mucho también el ambiente geológico, cuando se formó un arco de islas, si estamos en ambiente de cuenca de Trasarco o de Antearco. Por ejemplo, los BMS se forman en estas cuencas de Trasarco, que son cuencas confinadas, donde se produce el adelgazamiento de la corteza terrestre, por lo tanto se produce actividad magmática, fluidos hidrotermales, fumarolas o black smokers, que son los que forman los sulfuros masivos volcanogénicos. También es importante el tipo de magma que ingresa en el ambiente geológico. No todos los magmas tienen la misma composición. Los magmas tienen diferentes composiciones. Hay magmas shoshomíticos, magmas alcalinos, calcoalcalinos. Por ejemplo, los magmas que producen los pórfidos en la cordillera de los Andes, en la cordillera occidental, por decirlo, tienen una composición calcoalcalina y generalmente son intrusiones miocénicas. Estos pueden generar sistemas de pórfidos o también pueden estar conformando un sistema porfírico. Es decir, un sistema porfírico es cuando se conserva la mineralización de pórfido en superficie o tal vez en profundidad. En superficie si está erosionado, o en profundidad. Cuando está en profundidad generalmente se mantiene el sistema epitermal en la parte superior, pero cuando ya el pórfido empieza a aflorar significa que toda la parte epitermal se erosionó y lo que estamos viendo ya es prácticamente el pórfido en sí. Y habría que ver con alteraciones hidrotermales, etcétera, etcétera, en qué nivel nosotros nos encontramos. Ahí entra una serie de técnicas de exploración como un buen mapeo geológico, estructural de alteraciones hidrotermales para tratar de determinar las zonas económicamente rentables. Como todos sabemos, pues las zonas rentables en los pórfidos de cobre, oro con molibdeno, más o menos molibdeno, se encuentra entre la zona potásica y la zona fílica. Entonces, todos estos factores es pura ciencia, ¿no? E interpretación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el pórfido en la parte inferior, 1200 grados centígrados de temperatura. Si por algún lado existen rocas calcáreas, se va a formar un skarn. Si existen fracturas, se formarán vetas mesotermales polimetálicas, como por ejemplo las vetas de Molleturo, que son completamente polimetálicas. Estoy seguro que debajo de esas de Molleturo debe haber un pórfido. Y de hecho existe el pórfido. Yo encontré el pórfido en una de las quebradas en las profundidades del río. No me acuerdo del río Miwif, se llama. Una de las afluentes del río Miwif, de las quebradas que confluyen el río Miwif, se encontró el pórfido. Entonces,
existen vetas polimetálicas y cuando salen a la superficie, pues en la parte superior se forma un sistema volcánico o subvolcánico que da lugar a los epitermales de alta sulfuración con sus características, ¿no? Con su ensamble mineralógico típico del Valle Sílica, que contiene oro, porque obviamente el Valle Sílica no es atacado por los ácidos que se forman por acción del agua, y se conserva el ácido en el el oro se conserva en la roca del Valle Sílica, pero son depósitos para oro con cobre, ¿no? Y lateralmente nosotros tenemos, por movimientos convectivos, se forman los epitermales de baja sulfuración, cuya característica principal es su ensamble mineralógico que contiene adularia, sericita, y las texturas generalmente de estas vetas, porque son vetas epitermales de baja sulfuración. Estas vetas epitermales de baja sulfuración tienen texturas cruciformes y coliformes. Hablemos un poquito de la exploración inicial. Simplemente voy a leer lo que dice la ley de minería. En el artículo 27 dice que la exploración consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación. El artículo 37 dice que la etapa de exploración de las concesiones mineras, una vez otorgada la concesión minera, su titular deberá realizar labores de exploración en el área de la concesión por un plazo de hasta 4 años. Las labores, ya les he mencionado qué labores son, lo que constituirá el periodo de exploración inicial. No obstante de esto, antes del vencimiento del periodo de exploración inicial, el concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial que se le conceda otro periodo de hasta 4 años para llevar adelante el periodo de la exploración avanzada. No es automático, hay que hacer una solicitud, según lo que yo entiendo en este artículo 37. En cuyo caso su solicitud deberá contener la renuncia expresa a una parte de la superficie de la extensión total de la concesión otorgada originalmente. Es decir, si usted tenía una concesión de 5,000 hectáreas, tendrá que renunciar a una parte, pero no especifica cuánto. No se sabe si puede renunciar a una hectárea, como puede renunciar a 2.500 hectáreas. Entonces, eso no lo tengo yo muy claro. Esperemos que tal vez esa sea una buena pregunta para la doctora Yepes, que nos pueda aclarar eso. Dentro de las técnicas de exploración inicial, prácticamente corresponden a técnicas indirectas de exploración, excepto sondajes de exploración inicial, que se le llaman que le llaman en inglés el scout drilling, las 20 plataformas de las que le hablé. ¿Por dónde empieza toda exploración? Por la recopilación de los informes existentes, por la información histórica, bibliográfica. Hoy por hoy, por ejemplo, existe, no recuerdo el nombre de la compañía, pero el señor, bueno, en la provincia, al norte de Mirador, hay un paquete de concesiones mineras que pertenecen al señor, se me va el nombre, es amigo mío. Bueno, hay un paquete de concesiones que están descubriendo las antiguas ciudades o pueblos de los españoles y están encontrando cosas muy interesantes. Entonces, fíjense que ellos partieron de la información histórica de los archivos de Indias, de dónde sacaban el oro. Y así se han descubierto muchos yacimientos minerales. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Si recuerden ustedes del rescate de Atahualpa, cuando entraron Orellana y Pizarro, tomaron prisionero a Atahualpa, ¿dónde fue eso? Fue en Cajamarca, en el Perú. Y le pidieron que llenara 2 veces un cuarto con oro hasta donde levantara su mano, y él lo hizo fácilmente. Eso significaba que había mucho oro ahí en la zona. ¿De dónde venía el oro? Aparte de eso, habla la historia, según el padre Juan de Velasco, habla de aguas termales, que Atahualpa estaba dándose sus baños en las aguas termales. Eso significaba que había actividad hidrotermal. Yo digo, si un geólogo
70, si hubiera puesto más atención a la parte histórica y si hubiera ido a mirar esto, hubieran encontrado Yanacocha más rápidamente, ¿no? Entonces, la historia, la parte histórica es extremadamente importante. Y muchas minas actuales no fueron descubiertas actualmente, fueron redescubiertas de los trabajos de los españoles, como por ejemplo las minas de Nandija. Las minas de Nandija fueron explotadas en la época de las mitas y de los obrajes. Acuérdense que las mitas eran los muchachos que les llamaban los mitayos, que se los llevaban a trabajar en las minas. Y en la época colonial, la persona, el señor encargado de la minería, era el señor de minas y tenía un título real de la realeza. Es decir, alguien que se dedicaba a la actividad minera era alguien que tenía un título de realeza. Era muy respetada. Hoy por hoy, en cambio, nos combaten y nos critican por una actividad que nosotros, la minería formal la está haciendo bien con responsabilidad social ambiental, pero sobre todo va a cubrir la brecha fiscal que tiene el Estado ecuatoriano, de eso estoy completamente seguro. Bueno, cuando se entra a hacer la exploración inicial se utiliza las técnicas indirectas, como la teledetección, las imágenes satelitales, para determinar la reflectividad de la radiación solar, el espectro electromagnético. Se hace una combinación de bandas de espectro para determinar varios tipos, por ejemplo, zonas de oxidación, zonas de arcillas, zonas de cuarzo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las imágenes ICONOS, Landsat, SPOT, RadarSat, TEM, IRS, ERS, con diferentes tipos de apreciación, ¿no? Por ejemplo, la ICONOS aprecia hasta 1 a 4 metros y así, etcétera, ¿no? La geología es indispensable. Todo tiene que empezar con la geología. Geología regional, geología local, geología tectónica, perdón, el estudio tectónico, la geología estructural. Hay que hacer un buen estudio litológico, láminas delgadas, láminas pulidas, la estratigrafía, la mineralogía, la petrografía son importantísimas para ir entendiendo el modelo geológico. Y dentro de la geoquímica, obviamente la geoquímica puede ser geoquímica de sedimentos fluviales, cuando uno se inicia la exploración en un área virgen, por ejemplo, para determinar para dónde apuntan los vectores de mineralización. Una vez que se ha encontrado ese sector, se hace una geoquímica de rocas, puede ser también una malla de suelos para determinar los targets para perforar. Hay geoquímica de agua, geoquímica de gases, cuando se trata de volcanes, fumarolas, y también hay la geoquímica de las plantas o la biogeoquímica, ¿no? Porque hay ciertas plantas que crecen en cierto tipo de rocas y hay plantas que crecen, por ejemplo, qué sé yo, donde hay cobre y crecen cierto tipo de plantas. Yo he visto, por ejemplo, algunas plantas, no sé yo porque no soy botánico, no soy experto y tampoco soy un experto en bioquímica, pero sí he notado yo, por ejemplo, que cierto tipo de plantas crecen en ambientes donde hay cobre. Entonces, todas estas técnicas son técnicas indirectas. La geofísica, que nos indica la propiedad física que contrasta con las de las rocas mineralizantes hospedantes. Aquí tenemos los métodos eléctricos de conductividad, resistividad, lo que se llama IP, que se utiliza mucho, se llama para determinar zonas de sulfuros, grafito, agua. Entonces, los métodos electromagnéticos como el IP, perdón, ahora la definición es el método IP, Induced Polarization. Induced Polarization significa que se encarga de medir la cargabilidad de las rocas y nos determinan las zonas donde hay sulfuros en los pórfidos, ¿no? Especialmente los halos de pirita. Tenemos los métodos magnéticos, que es la medida del campo magnético en las rocas, generalmente la magnetita y la pirotina. Métodos gravimétricos, que es la medida del campo gravitatorio terrestre.
y se puede hacer el diferencial de densidades usados principalmente, por ejemplo, para la prospección o exploración de sulfuros masivos volcánogénicos. Los métodos radiométricos, que es la radioactividad de las rocas, como por ejemplo, si queremos buscar uranio, que sabemos que sí existe uranio aquí en el país. Y sísmica, que es la transmisión de las ondas sísmicas. Esto se utiliza mucho en DMS, en los aluviales y también en la industria de petróleos. Luego de eso tenemos los sondajes exploratorios iniciales, que yo les dije, los scout drilling, las 20 plataformas que les mencioné. Y una vez que se tienen los targets, obviamente para los targets ya se necesita una perforación sistemática, es decir, cada 25 metros, cada 50 metros, dependiendo del tipo de depósito mineral que se tenga. Aquí tenemos un ejemplo de la geoquímica de suelos, por ejemplo. Entonces, cuando ya se hace una geoquímica de suelos en Maya, uno se puede determinar dónde están las zonas con mayor concentración mineralógica para perforar, ¿no? Entonces, estos son targets para perforar. Cuando uno se hace geoquímica, generalmente los análisis que se manda al laboratorio son de ICP. Son paquetes multielementales, o sea, son paquetes de 40 elementos más o menos, en donde nos da el elemento principal que queremos conocer, más elementos pathfinders o elementos guías, trazas, que nos indica hacia dónde se encuentra la mineralización. El ICP se lo utiliza fundamentalmente para determinar anomalías geoquímicas. Comento esto porque conocí un par de casos en que compañías mineras pequeñas hicieron cálculos de recursos y o reservas utilizando muestras de sondajes que habían hecho el análisis por ICP, porque por ICP obviamente es un poco más barato. Pero bajo la normativa NI 43101, el ICP es considerada como una técnica que tiene un grado de certidumbre no tan alta. No es como la absorción atómica. Lo que cuando uno se va a hacer cálculo de recursos y reservas, se debe hacer fire assay con absorción atómica, para oro, por ejemplo. Entonces, eso sirve para el cálculo de recursos y reservas. Tengan ahí mucho cuidado en hacer cálculos de recursos y reservas con análisis que provengan solo de ICP, porque el ICP sirve exclusivamente para determinar esto, lo que están viendo ustedes, anomalías geoquímicas. En algunos casos son aceptados por, qué sé yo, por la normativa NI 43101, pero siempre y cuando se haga validación de un gran porcentaje de esas muestras. Entonces, a veces se prendió por ahí un micrófono. Confírmenme si me están escuchando y si me están viendo, por favor. Si estamos bien. Sí, ingeniero, sí, se le escucha y se le ve. Continúe. Yo necesito un minutito necesito que me disculpen un minutito por razones de geoquímica biológica. Así que les ruego que me disculpen un minutito para continuar la presentación. De antemano, mis disculpas y gracias. Claro, ingeniero, le esperamos.
Les ruego me disculpen, mis disculpas. Muchas gracias por entender. Continuando con la presentación, nos queda todavía un poquito más de tiempo. Toda esta información exploratoria se la va acumulando en capas. Generalmente se utilizan sistemas de información geográfica o sistemas especializados como GENCOM, GIS, ArcGIS, Leapfrog, etcétera, etcétera. Y cada una de estas capas corresponde a un tipo de información, como por ejemplo puede ser información geológica, geoquímica de suelos, geoquímica de rocas, puede ser geofísica, puede ser IP, puede ser imágenes satelitales, anomalías determinadas por satélite, por combinación de bandas. Entonces, el conjunto de estas capas nos va a dar lugar a conocer dónde se encuentran las zonas más prospectivas para encontrar mineralización, las mismas que en posterior serán perforadas. Aquí tenemos algunos métodos de perforación. Simplemente por mencionarlos, tenemos los auger samplers, que se utiliza para el muestreo geoquímico a pocos metros de la superficie del material. Se lo utiliza, por ejemplo, para, qué sé yo, para arcillas lateríticas, por ejemplo. Hay arcillas lateríticas en la parte sur occidental del Ecuador, donde se puede encontrar anomalías para níquel, cobalto, este tipo de minerales. El Power Hour, muestreo geoquímico a pocos metros de la superficie, material consolidado. El Rotary Air Blast, que significa, como su nombre lo dice, se lo llama simplemente RAB, ¿no? Es muestreo geoquímico ideal para regolitos. Ya saben que los regolitos son las rocas fracturadas que se encuentran en la parte superior de una masa o de un macizo rocoso. El Air Core, que es un muestreo geoquímico muy bueno, permite la caracterización del bedrock. La circulación reversa, que sirve para el muestreo geoquímico de rocas duras y suaves hasta aproximadamente 200 metros de profundidad. Muchas compañías utilizan la circulación reversa cuando no van a hacer perforaciones muy profundas, porque el costo de la perforación de circulación reversa no es tan cara. Y la que más se utiliza es la diamantina, que es con recuperación de núcleo, que es excelente para el muestreo geoquímico de alta calidad de la muestra. Aquí se puede determinar factores estructurales, litológicos, de alteraciones, es decir, cuando uno se hace el lobeo se encuentra una gran cantidad de información que se va acumulando en una base de datos y como les dije, pues esto se puede ir colocando por capas. Hay algunas ventajas y desventajas en cada uno de estos, todo depende del tipo de yacimiento y del objetivo que se quiera lograr. Y finalmente se llega con el modelo geológico, ¿no? En realidad no es un modelo geológico tridimensional, corresponde a una sección del modelo geológico, pero nos podemos ya dar cuenta cuál es el modelo geológico, si es que es un pórfido, cómo está distribuido el pórfido, dónde están las rocas volcánicas, si es que hay escarno, si es que dónde están las zonas de alteración hidrotermal, las zonas de la zona potásica, la zona fílica, la zona profilítica, la zona argílica, si es que hay rocas calcáreas, si es que hay por ahí un escarno, dónde están las restas mesotermales, y si es que todavía se conserva el sistema epitermal. Entonces, tratar de entender el modelo geológico, que se lo entiende ya con todas estas metodologías exploratorias, se lo entiende en un buen porcentaje, ya nos permite hacer un diseño de explotación. Los estudios de factibilidad y el diseño de explotación. Si va a ser a cielo abierto, si va a ser subterráneo, si va a ser con una rampa, como por ejemplo cuando tuve la oportunidad de visitar Cascabel, buenos amigos, colegas, allá me indicaron que iban a construir una rampa para entrar a la parte inferior mineralizada. Entonces todo esto se lo hace después de este largo proceso de la exploración, por eso es que dura años. Fíjense ustedes que se da 4 años para la exploración inicial, 4 años para la exploración avanzada, 4 años para los estudios de factibilidad, son 12 años que otorga la ley.
Algunos yacimientos no necesitan tantos años, pero otros yacimientos sí los necesitan para convertirlo en mina. Generalmente, todo depende de la parte económica, de las técnicas de la empresa, de los objetivos particulares de la empresa y de la parte de rentabilidad que se quiera obtener. No hay que olvidarse que todos estos trabajos deben estar normados por las normativas internacionales. Dentro de las normativas internacionales tenemos la normativa internacional de CRISCO, también las normativas de Canadá, las normativas del BNI 43.1, donde se califica a los geólogos UTEC, Norteamérica, y en Sudamérica son personas competentes, ¿no? Entonces ahí ya se establece que son recursos minerales, reservas de mena. No voy a explicarles esto con detalle, supongo que ustedes ya lo saben, esta no es una clase de yacimientos minerales, pero simplemente para indicarles de que hay normas internacionales en la minería, no hay necesidad de inventar el agua tibia. Yo siempre pongo este ejemplo, es como si nosotros fuéramos a jugar el Mundial de Fútbol, tenemos que jugar con las reglas de la FIFA, no podemos jugar, no podemos ir con las reglas del Ecuador a jugar un partido internacional de la FIFA en un Mundial de Fútbol, por decir algo. Entonces, en minería sucede lo mismo. Los estándares mineros ya se encuentran realizados. No hay que inventar la rueda ni el agua tibia. Lo que hay que hacer es adaptarlos a la realidad del país, colocar alguna que otra variante de acuerdo a nuestra realidad y tomar en cuenta los estándares internacionales. Por ejemplo, ya en el Ecuador existe actualmente, se conformó el Comité de Recursos y Reservas Minerales, que ahora le llaman corporación. Me parece que había un asunto legal ahí, por eso le pusieron corporación. Pero ya está conformado y el objetivo nuestro está dirigido por un buen amigo mío, Guido Acosta. Yo soy el vicepresidente de esta organización. Estamos en contacto con CRISCO y muy pronto la Corporación de Recursos y Reservas Minerales del Ecuador, que se llama CERRM, muy pronto será miembro del CRISCO Internacional y nosotros estaremos validados y amparados bajo esta sombrilla con la finalidad de que toda la información geológica minera sea transparentada, que vaya concatenada o sincronizada con la ley minera del Ecuador y que toda esta información sirva para desarrollar la industria minera de una manera muy responsable, de manera clara, fidedigna, con responsabilidad social, ambiental y sobre todo supervisados no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces hay clasificación de recursos y reservas minerales, es decir, existe todo, ¿no? Los recursos se clasifican en inferidos, indicados, medidos. Las reservas se clasifican en probables, probadas, pero el gran límite para pasar desde recursos a reservas, aquí existe un gran límite que hay que tomar en cuenta los factores modificatorios. Es decir, aquí entra el estudio de factibilidad. Y aquí se debe tomar en cuenta los factores de minería, los metalúrgicos, los factores económicos, los factores de mercado, a la parte ambiental, la parte social, la parte gubernamental. Entonces, estos son los factores modificadores. Cuando se quiere pasar de recursos a reservas, se tiene que tomar en cuenta todos estos factores modificadores. Ojo con eso, ¿no? Hay que hacer un control de calidad, que en inglés se llama Quality Assurance and Quality Control, o AQC, en donde prácticamente hay que hacer el control de calidad de todo el proceso de exploración del yacimiento desde el inicio. No se puede uno inventar un proceso de exploración. Hay que seguir los estándares internacionales. Es más o menos como en medicina. Para hacer una operación voy a suponer de apéndice, simplemente hay ciertos estándares que todos los médicos siguen. Entonces, primero es, qué sé yo, esterilizar la herida,
hacer ciertos exámenes químicos. Primero empiezan con una radiografía, que es lo mismo que se hace en minería, ¿no? Se hace una radiografía, se hace estudios de sangre, análisis de sangre para ver ciertos factores, elementos, etcétera, etcétera. Es lo mismo. En minería nosotros utilizamos más o menos las mismas técnicas que se utilizan en medicina, solo que en grande, porque al fin y al cabo los geólogos somos los médicos de la tierra, ¿no? Los médicos estudian las entrañas del cuerpo humano, nosotros estudiamos las entrañas de la tierra. Entonces, se utiliza el proceso de control de calidad, se utilizan estándares, se utilizan blancos, se utilizan duplicados, con la finalidad de determinar que el laboratorio esté haciendo bien sus análisis químicos. Los laboratorios deben ser certificados internacionalmente, no se puede mandar a analizar las muestras en cualquier laboratorio. Si es que se quiere hacer un estudio de alto nivel, especialmente para las empresas que están listadas en las bolsas de valores. Si es que es para consumo interno y se trata de pequeña minería y solamente me sirve a mí para control de mi minado, está bien que se utilicen los laboratorios locales. Pero cuando se trata de empresas especialmente que están listadas en bolsa de valores, tienen que hacerlo con laboratorios certificados. Y ahí influye muchísimo la precisión, la exactitud y que no haya contaminación en las muestras. Entonces, estos son los procesos de QA, QC que es fácil de entender, pero no quisiera entrar en tanto detalle por el tiempo. Se nos viene encima. En realidad aquí tengo también veamos si esto funciona. Aquí tengo toda la normativa del NI 43101, que prácticamente se basa en la transparencia, en la materialidad y en la competencia. La transparencia, que tiene que ser la información completamente clara. La materialidad, que es la presentación de la información relevante que se espera encontrar. Nada de especular. En un reporte no puede ir, se cree que posiblemente haya tal cosa. Se asume que no, un reporte técnico tiene que ser completamente material. Es decir, aquí hay tanto, esto es esto y esto es el otro. O sea, no se da lugar a la elucubración o a las suposiciones. Y la competencia, que debe ser realizado por una persona calificada o un geólogo QP. Eso es básicamente lo que es. Pero hay todas las definiciones de qué es reservas, qué son recursos, las bolsas de valores, pero en realidad el tiempo no me va a dar como para explicarles, pero aquí tenemos un resumen de cómo fue evolucionando esto. Y todo esto nació a raíz de que hubo una gran estafa a nivel mundial, el gran fraude de Briex, que todos deben haberlo conocido. Existe una película que se llama El Oro, donde en Indonesia se dijo que existía una gran mina de oro, pero al final era un engaño, fue una estafa a nivel mundial. Y claro, incluso se involucraron los presidentes de Estados Unidos y el presidente de Indonesia, ¿no? Y esta es la compañía que hizo esta estafa. Pero bueno, no voy a entrar en esto, pero eso es lo que se trata del control de calidad. Por otro lado tenemos CRIBSCO, que no es más que el Comité Internacional para el Reporte de Recursos y Reservas, por sus siglas en inglés. Es un organismo reconocido a nivel mundial y avalado por el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, como la entidad que representa a la industria minera en los asuntos relacionados con la clasificación y reportes de activos de minerales. Es allá donde vamos a ir a pertenecer nosotros. Y simplemente para indicarles los países, miren todos los países que ya conforman los miembros de CRIBSCO, que conforman esta gran organización sin fines de lucro, que sirven para que la industria minera se lleve bajo estándares nacionales, pero sobre todo internacionales, y que todo sea transparente. Entonces, solo así vamos a combatir la corrupción, y también vamos a tener índices claros y datos claros de estadísticas de producción minera que colaboren a la economía del país.
Entonces aquí tenemos dentro de los países latinoamericanos, está Colombia, está Chile, me parece que también ya Perú está haciendo los trámites, Argentina está haciendo los trámites y nosotros estamos haciendo los trámites. Esperamos que para el próximo año nosotros ya podamos pertenecer a esta institución y también nosotros podamos ya empezar a calificar geólogos, personas competentes para que puedan hacer este tipo de estudios. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco al SME de los Estados Unidos, que nos da la calificación de TUPE. Disculpen la propaganda. Los factores claves para la metalogenia en el segmento es bien importante, lo de las placas tectónicas. Es bien importante saber si es que existe una convergencia oblicua, un ángulo de subducción, la velocidad de convergencia, las dorsales asísmicas. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo del Perú. Aquí tenemos la falla Andayauris-Guaya, que se llama. Aquí tenemos un ambiente metaluminoso o calcoalcalino, donde se forman pórfidos de cobre y molibdeno. Y por acá tenemos un ambiente peralumínico, más bien dicho, donde se forman granitos de tipo S o granitos de anatexia. Aquí en el Ecuador existe, por ejemplo, en la parte este de la provincia de La Suay y de Loja, tenemos nosotros la falla o el frente de Baños. Al occidente nosotros tenemos el ambiente metalumínico o ambiente calcoalcalino, y hacia el oriente tenemos el granito de Tres Lagunas, que es un granito de tipo S, donde los granitos de tipo S son granitos de anatexia, es decir, es roca que llega a la zona caliente del manto, es reinyectada a la superficie, y por lo tanto se va acumulando, se va reconcentrando especialmente en estaño, wolframio, uranio. Son lugares para prospectar este tipo de elementos. Esto existe en el Perú, existe en el Ecuador, y por eso les decía que los cinturones metalogénicos hay que tomarlos muy en cuenta. El ángulo de subducción es extremadamente importante. Por ejemplo, en el Perú nosotros podemos notar que ellos tienen, en Perú y en Chile, el ángulo de subducción es muy inclinado. Por eso tenemos la fosa Marianas, que es una de las fosas más profundas que existen en el océano. Creo que es como 10 kilómetros, que si lo invertimos es más alto que el Himalaya. Entonces, como es un ángulo de subducción muy inclinado, obviamente la placa oceánica entra a la zona de fusión muy rápidamente, y por eso es que tenemos nosotros el batolito de la costa del Perú. Es decir, las rocas intrusivas están en la costa. Mientras que en el Ecuador el ángulo de subducción es mucho más plano, es como de 30 grados, y por eso es que para llegar a la zona de fusión toma una gran distancia, y por eso tenemos nosotros el batolito de Zamora en la Amazonía. E incluso esto puede ser comprobado por los sismos o los puntos sísmicos de temblores, de terremotos, que los tenemos incluso registrados en Macas, en Sucumbíos, en Nueva Loja. O sea, llega hasta el oriente la actividad, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. La velocidad de convergencia también influye mucho en la formación de yacimientos minerales y también las dorsales. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de autunita o yellow cake, que es el mineral para uranio, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver la tectónica de placas y la subducción en el vulcanismo continental y el vulcanismo submarino con los depósitos minerales? Todos estos procesos geológicos son generadores de los fluidos hidrotermales, los cuales originan los diferentes tipos de depósitos minerales. ¿Qué es un fluido hidrotermal? Un fluido hidrotermal es una solución caliente de líquidos o gases que son exsueltos de los magmas. Estas soluciones transportan los iones metálicos a través de la corteza terrestre y los van depositando en donde se den las mejores condiciones naturales, formando de esta manera los depósitos minerales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fumarola o black smokers que generalmente forman los sulfuros masivos volcanogénicos. Y acá tenemos nosotros un volcán que podría estar por encima de un pórfido y está formando un epitermal de alta sulfuración. Justamente
Para indicarles, aquí nosotros tenemos la dorsal asísmica de Carnegie que viene desde Galápagos. Las dorsales asísmicas son las cordilleras que no son activas, son esqueletos de cordilleras. Es una cadena de volcanes, digamos, que van conjuntamente con las placas oceánicas, subducen debajo del continente. Y el doctor Watanabe, un japonés que es especialista en esto, publicó algunos papers en el que dice que, por ejemplo, Yanacocha se encuentra encima de la dorsal asísmica ya completamente consumida por subducción y que de la dorsal asísmica Inca, sobre la cual se depositó o se produjo el yacimiento mineral de Yanacocha. Acá es coincidencial que la dorsal asísmica de Carnegie subduce en la parte sur del Ecuador y justamente tenemos los distritos mineros aquí de Ponce Enríquez, de Bellarrica, los subdistritos, ¿no? De Bellarrica, Ponce Enríquez y continúa hacia el oriente, ¿no? Encontrándose cosas muy interesantes. Esto de las dorsales asísmicas hay que ponerle bastante ojo. La parte estructural es muy importante dentro de la formación de los yacimientos. Pero ¿qué es una dorsal? Una dorsal es una anomalía topográfica positiva en la corteza oceánica. Entre las principales anomalías topográficas que actualmente podemos observar en la parte oriental de la placa pacífica tenemos las siguientes: la dorsal de Cocos, la dorsal de Carnegie, de Nazca, la de Iquique y la de Juan Fernández en Chile. Estas aquí las pueden ver ustedes. Debajo de estas, cuando subducen, generalmente existen yacimientos minerales o depósitos minerales, que es ahí donde debemos apuntar las exploraciones. Eso es muy importante. La dorsal Inca, dice, es una dorsal completamente consumida ya, se consumió completamente y encima de esto está Yanacocha. Esto no lo digo yo, lo dice el doctor Rosenbaum en el año 2005. La geología estructural es completamente importante. Estos ejemplos del modelo de Reidel, que se llama, por ejemplo, en Curiplaya o Ibra Maderos, en manos de la compañía Sandstone, me parece. Allá se cumple plenamente el modelo de Reidel. Son dos fallas a los lados, que en el centro puede ser un graben, y obviamente existen aquí fallas de tipo P y tipo R que se llaman, y existen lo que se llaman los dúplex extensionales, o sea, zonas de apertura y de permeabilidad por donde suben los fluidos hidrotermales y se forman, por ejemplo, pórfidos mineralizados, o pueden formarse vetas mineralizadas o stoneworks, este tipo de cosas. Entonces, este tipo de la parte estructural es extremadamente importante. Generalmente, en mi experiencia personal, que ya estoy por cumplir 30 años en este campo, el 90% de los depósitos minerales que yo he visto tienen control estructural. Las fallas, si es que nosotros tenemos fallas hundidas, fallas normales, fallas inversas, si se trata de una flor positiva, una flor negativa, tectónicamente hablando. Entonces, todo esto nos conduce y nos da los vectores y los parámetros para ver hacia dónde tenemos que conducir nuestra exploración. Nosotros tenemos que ir a las zonas de permeabilidad, a las zonas de extensión, no a las zonas de compresión. A las zonas tensionales, no, a las zonas extensionales. Y ahí estaban lo que yo les dije anteriormente. Ahí tenemos nosotros los duples extensionales o los jocks que se llaman, que son estas zonas que se encuentran aquí en las fallas. Aquí simplemente para indicarles los principales cinturones auríferos que se han encontrado en toda América. Fíjense ustedes, no están todos obviamente, pero hay cinturones auríferos que están relacionados justamente con el sistema tectónico, y simplemente lo he puesto como una manera referencial para que ustedes tengan una idea de que la tectónica es muy importante en la ocurrencia de depósitos minerales. Igualmente influye mucho la composición del tipo de magma. Bueno, aquí simplemente para hablar del potencial minero del Ecuador, he puesto como
Muy rápidamente, nada más, yo ya he hecho esta presentación varias veces. El Ecuador está compuesto por 6 dominios geológicos. La costa, que es la cuenca de Antearco, la cordillera occidental, en donde podemos encontrar todo tipo de yacimientos, empezando desde pórfidos, epitermales, BMS, el Valle Interandino, donde también se pueden encontrar importantes yacimientos minerales, especialmente en la parte sur del país se encontraron epitermales de alta y de baja sulfuración. Tenemos la Cordillera Real. En la Cordillera Real tenemos de todo. Tenemos pórfidos, tenemos BMS como el depósito de Guarumales que se encuentra al lado de la represa de Paute. Tenemos BMS que están por encima de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, como Pilas y Cruzcacta, por ejemplo, que los visitamos, que llegamos con mi amigo Richard Gemelita, geólogo económico de la Misión Geológica Británica, con mucha... Fue muy duro llegar a estos tipos, pero se encontraron BMS, hay, como les digo, hay skarns mineralizados en el Parque de los Yacanates. En algunos rodados encontramos hasta 30 gramos por tonelada, pero está dentro del Parque Nacional y eso hay que respetar. En la parte sur, en la zona oriental subandina, encontramos los intrusivos. Aquí tenemos prácticamente el Bartolito de Zamora, con los yacimientos que ustedes ya conocen. Mirador, los yacimientos de Chinapinza, etcétera, etcétera. Y esta presentación yo ya la he hecho muchas veces. Y cada dominio estructural tiene varias ocurrencias mineralógicas, simplemente para mencionarlos, y los distritos mineros. No voy a enfocarme en eso, no es el tema principal, y generalmente siempre me gusta terminar las presentaciones con esto. ¿Cuál es la definición holística de protección del medio ambiente? La protección del medio ambiente no es proteger solamente los ecosistemas, la fauna y la flora, que yo estoy de acuerdo que la debemos proteger. La definición holística de protección del medio ambiente es un triángulo en el cual se coloca al ser humano en el centro. Este ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente sano, es decir, la protección y conservación del ambiente, el ambiente natural, la fauna, la flora, la biodiversidad, la geografía. Por el otro lado, hay que prevenir y evitar el deterioro del ambiente, la contaminación, el ruido, remediar los daños. Pero por otro lado está la calidad de vida, o sea, el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Nosotros necesitamos un alto índice de bienestar social, salud física, mental, derecho a una educación gratuita, a medicina gratuita, tener un trabajo digno, que las familias, que un jefe de familia tenga un trabajo digno para que pueda vivir dignamente con su familia. Es decir, eso tener un alto índice de desarrollo humano. Eso es también proteger el ambiente. Entonces, actualmente Finlandia, por ejemplo, ustedes saben que es uno de los países que tiene el mayor índice de desarrollo humano y el salario básico está por los $4,000, ¿no? Y por otro lado está el desarrollo de infraestructura del país, pues, o sea, aquí están las carreteras, puertos, aeropuertos, están las universidades, y hay que darle mucho énfasis a la ciencia y a la tecnología. Ojalá que pudiéramos en el país darle el valor agregado a los productos minerales y no vender concentrados de cobre, sino vender productos de cobre. Y no vender el oro. Tal vez parte del oro debería ir a las reservas del Banco Central, pero tal vez el oro también debería ser manufacturado aquí en el Ecuador y utilizar el ejemplo de Chordelec, por ejemplo, de estos mineros artesanales que producen hermosas joyas y que podríamos reproducir 4 o 5 Chordelecs en los distritos mineros y que solo por el hecho de darle digamos, la artesanía, de elaborar la artesanía, la joya, ya solo por ese hecho el Ecuador ganaría el IVA, ¿no? Y esto ya no lo digo yo, en Brasil existe el proyecto Amagol, que ya están vendiendo incluso en Estados Unidos y en Europa. Allá se venden joyas certificadas. Necesitamos que la entidad estatal certifique que el oro sea, qué sé yo, si compro una joya de 21 quilates, que sea de 21 quilates, etcétera, etcétera. Y en el Perú también existe lo mismo. Allá se hacen
hay organizaciones sociales que hacen joyas, artesanías y se las venden en los aeropuertos, especialmente ellos utilizan la plata. Esta es la manera de explorar. He hecho un recorrido del Ecuador en base al potencial geológico minero que nosotros tenemos. Yo pienso que en nuestro Ecuador, si nosotros hacemos un plan de desarrollo minero a largo plazo, para, digamos que a 50 años plazo, el Ecuador se va a beneficiar muchísimo, especialmente de la riqueza en minerales, de la riqueza de los recursos naturales. Y ahí me viene a la mente la parábola de los talentos, ¿no? Tenemos que aprovechar lo que Dios nos da o lo que la naturaleza nos da. Y si nosotros no la aprovechamos, lo poco que se nos ha dado no será quitado, ¿no? Esa es la parábola de los talentos de Jesús que me viene a la mente. Esos son los recursos naturales. Tenemos que aprovecharlos. Lo que tenemos que hacer es simplemente aprovecharlos de manera racional, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, pero sobre todas las cosas, sin corrupción, poniéndonos la mano en el pecho, en el corazón y pensar en el Ecuador. Y como dijo John F. Kennedy, con esto termino, no preguntes a tu país qué tu país puede hacer por ti. Pregúntate tú qué tú puedes hacer por tu patria. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y si es que hay alguna pregunta, por favor, doy paso a los organizadores del evento. Muy amables, mil gracias por darme la oportunidad.